¿Quieres aprender a hacer mechas universales y quisieras conocer alguna técnica muy sencilla y que estas queden marcadas? Otra cosa muy importante, recuerden que al momento de colorear este tipo de trabajos de color es importante que valoren el tono de la piel para que les quede un trabajo hermoso y que su modelo pueda lucir increíblemente bella. Les presento a mi modelo. Quiero que observen que ella tiene un color natural a la altura del número 4. Las puntas se ven más doradas porque con el paso del tiempo el cabello largo se va aclarando ligeramente. Se ve un 4.3 en puntas. Vamos a preparar el cabello para la decoloración y vamos a aplicar suero hidratante de Yenvil. Recuerden que antes de cualquier procedimiento químico es importante hidratar el cabello. Las secciones que vamos a utilizar con esta chica va a ser de oreja a oreja y una línea de coronilla a nuca, y vamos a dividirlo en dos, y en el flequillo vamos a hacer un triángulo invertido. Estas son las secciones del trabajo que vamos a realizar. La fórmula que voy a utilizar para mi decoloración van a ser 3 tapas de polvo decolorante más 6 tapas de peróxido de 20 volúmenes en crema y mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Mechas universales, estas son las más fácil que se puedan hacer, la verdad, porque no se entrecorta el cabello, se hacen líneas rectas pero delgadas, o si quieres un efecto más grueso puedes hacer la línea recta más gruesa. Aquí lo importante es dejar cortina oscura. Primeramente hacemos una sección en línea recta, después dejamos una sección como cortina oscura y sacamos otra sección de la misma manera para decolorar. Es importante que las líneas queden bien rectas para que al momento de hacer el retoque de color no tengas ningún problema. Les recomiendo que cuando ustedes vayan a trabajar cualquier tipo de mechas, seccionen de una manera fácil, de tal forma que cuando vayan a hacer los retoques no tengan dificultad. De esta manera vamos a hacer todo el lateral hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que terminamos un lateral, nos pasamos al siguiente y lo trabajamos de la misma manera. Las mechas universales es importante que dejen la cortina oscura, que hagan su línea de decoloración y que vayan dejando una línea oscura para que se vea el mechón bien definido. En este momento hay muchos tipos de mechas, que está el balayage, baby light, flamboyaje. Esos son como más desvanecidos. En el caso de mechas universales, estas son listones, se podrían decir, bien definidos y que se vea también parte del cabello oscuro. Hay muchas personas que les gusta este tipo de efectos y hay otras que no les gusta que se le vea la mecha tan definida. Quieren que se vea el trabajo de color difuminado. Si tú eres de las que les gusta que se vean las mechas bien definidas, como el caso de mi modelo, esta técnica te la recomiendo. En el flequillo vamos a trabajar de la misma manera, haciendo cortinas en todo el flequillo. Vamos a hacer las líneas que vamos a decolorar, vamos a dejar cabello oscuro y volvemos a hacer otra línea y la decoloramos. Toda la parte del flequillo se hace de la misma manera. Recuerden que es importante que no hagan líneas demasiado gruesas porque puede verse el trabajo antiestético. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, técnicas de colorimetría, como hacer mechas, balayage y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video.
En la nuca vamos a trabajar de esta manera. Las dos primeras secciones las voy a hacer con un zigzag o entrecortado, como muchos le llaman, y vamos a aplicar el decolorante. Se realiza este efecto para que al momento de recogerse el cabello no se vean antiestético la parte de la nuca, sino que se lo va a recoger y se van a ver unos ligeros mechones y se va a ver bonito el trabajo de color. A partir de la tercera mecha voy a empezar ya a hacer mis líneas rectas en ambos laterales. Trabajo en líneas rectas dejando una cortina oscura y así sucesivamente me voy hasta la coronilla. Les recomiendo que este tipo de trabajos no hagan las líneas tan gruesas, les vuelvo a repetir, para que les quede un trabajo más estético, más elegante, porque si hacen unos mechones demasiado gruesos, le restan elegancia a este trabajo de color. Hagan líneas delgadas para que les luzca más bonito y así su clienta pueda verse con más clase. Una vez terminado de aplicar el decolorante en el papel aluminio, vamos a empezar a checar papel por papel para revisar cómo va la decoloración. Quiero que observen que hay partes que se ve ligeramente cobrizo. Estamos decolorando un cabello que es un castaño medio. Una vez terminado de revisar, damos un tiempo de pose de 20 minutos con calor. Pasado ese tiempo, llevamos a nuestra modelo al lavabo. Quiero que vean qué bonita quedó la decoloración. Quedó una decoloración libre de reflejos amarillos porque es un cabello natural, es un cabello que es de textura media, no es ni grueso ni delgado. Este tipo de cabellos resisten perfectamente la decoloración. Otra cosa muy importante que quiero que vean, que se decoloró con 20 volúmenes y se consiguió una aclaración muy bonita. Vamos a retirar el decolorante con el champú Limpieza Profunda de Yenbir. Este nos va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante. Candy, vamos a utilizar dos fórmulas para matizar su cabello. En ella manchamos el cuero cabelludo con toda la intención para enseñarlos a corregir cuando ustedes manchan, como lo van a poder apreciar en el caso de esta modelo. Para corregir lo amarillo y manchado de la raíz, voy a hacer una fórmula que es 25 gramos de oxidante de 10 volúmenes más 12.5 de tono número 4, que es el color natural de ella. Este tono lo vamos a aplicar solamente donde se les corrió el decolorante. Recuerden que esto nosotros lo hicimos a propósito porque hay muchas personas que se les corre el decolorante y no saben cómo resolver este problema. Pues de esta manera lo pueden resolver. Van a aplicar el tono natural en todas las partes que se les corrió el decolorante. Van a dar un tiempo de pose de 15 minutos naturales. Pasado ese tiempo, vamos a aplicar la siguiente fórmula. La fórmula para medios y puntas va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 25 gramos de tono 8.12, que es un rubio claro, ceniza, nacarado. Primeramente vamos a humedecer las puntas con suero hidratante de Yenbir, este tratamiento que nos ayuda a hidratar el cabello. Una vez humedecidas las puntas, vamos a aplicar el matiz. Desde el crecimiento vamos a unificarlo de crecimiento a puntas, de esta manera en que lo están haciendo las chicas.
Una vez aplicado todo el matiz, damos un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Después retiramos el matiz con baño rubios, este champú que nos va a ayudar a fijar la coloración y a respetar el tono que aplicamos en el cabello de mi modelo. Finalizamos con la mascarilla rubio intenso. Aquí ya estamos sellando la coloración. Para finalizar con el peinado vamos a aplicar suero hidratante de Yenvir. Este es un termoprotector que también te protege el cabello de las herramientas de calor y ayuda a mantener alaciados pero con más cuerpo. Este es el resultado final de esta coloración. Como ustedes pudieron observar, les di una técnica muy fácil de realizar. Pero como siempre les digo, la base del aprendizaje es la práctica. Y ante todo hay que tener mucho respeto por el decolorante, porque si no tienes la habilidad o la experiencia para usarlo, puedes correr el riesgo de dañar el cabello. Así que si no tienes nada de conocimiento, nunca has hecho un trabajo de mechas, te recomiendo que vayas con un profesional para que obtengas un excelente resultado. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios, así que los espero. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.